Bien, buenas tardes a todos. Creo que este espacio de encuentro es, cada vez que tenemos la oportunidad de encontrarnos con educadores, es un espacio de celebración, de reflexión, de mirarnos. Y cuando veía esa frase que ustedes tienen allí, pasión por aprender, inmediatamente lo asociaba también con pasión por enseñar, porque a entender lo que significa aprender parte de la misión del educador en ese proceso de saber cómo llegar mejor para poder enseñar, para que haya un mejor aprendizaje. En ese sentido, cuando nosotros vemos creo que hay que pasar una lámina aquí. Sí. Bien, yo quisiera aprovechar este espacio para hacer una reflexión lo más cercana posible en términos de lo que significa no solamente la experiencia de enseñar y aprender en el aula, sino del que la hace posible, que es el educador. Algunas veces nos olvidamos de la figura del educador, que es el que genera justamente todo este proceso. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque para empezar a hablar en positivo, tenemos que saber cuál es el valor que le agregamos nosotros a toda esta experiencia. Y cuando digo valor, lo digo en términos de enriquecimiento, de entrega, de pasión, de ilusión, de ganas, de sentido de las cosas que hacemos, de darle lo mejor al otro para que pueda crecer. Y en esto, lo primero que uno se consigue es en la necesidad de desmitificar dónde está la verdadera riqueza de una nación. Y generalmente se le otorga, se asienta en los recursos naturales. Una nación, en la medida en que tenga más recursos de tal o cual tipo, o toda una planta industrial, en esa medida será más rica, por decirlo de alguna manera. Y desde hace mucho tiempo comprendimos que los recursos naturales son simplemente oportunidades, porque el que hace de verdad que ese recurso se convierta en riqueza y produzca realmente beneficios es el ser humano, es la persona. Y esa persona sin formación no es capaz de hacerlo. Y por tanto pareciera que la piedra angular de toda esta dinámica es justamente la educación. La educación es la que hace a la persona, en algunos casos empleable y ojalá también empleadora. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con educación positiva? Ya vamos a hablar de eso. Entonces la verdadera riqueza de la nación, de un país, está justamente en ese proceso de educación que sea capaz de llevar a las personas para ser útiles, para que sean empleadas, como decía, pero también empleadoras en función de los perfiles y características de cada quien. ¿Y quién hace posible que ese proceso se dé? Justamente los educadores. Y en ese sentido, cuando decimos estas cosas es porque necesariamente tenemos que entender la verdadera posición que tiene que jugar el educador en todo este proceso. Ustedes van a ver allí que dice que la educación positiva es un método que aporta técnicas para la adquisición de habilidades sociales, atención con esto, cognitivas y emocionales, que impactan en el desarrollo académico y la vida en general. Y destaco aquí esto porque no solamente hacemos foco en lo cognitivo, estamos haciendo foco en la persona y en la persona humana en este caso. Y eso es lo que nos parece interesante en términos de la propuesta de lo que pudiera significar educación positiva. Fomenta nuevos roles de liderazgo basados en la creación de ambientes y de cooperación y respeto mutuo para la formación del ser humano, donde el rol del educador, como ya hemos dicho tantas veces, no es aquella posición escolástica dando aquellas clases, sino el rol del educador que acompaña al estudiante desde la pregunta y no la respuesta. Porque generalmente cuando el estudiante va, el alumno, el niño, el joven, el adolescente, va y tiene una pregunta e inmediatamente consigue la respuesta, consigue también un equilibrio que lo inmoviliza en términos de ese deseo de aprender. Hoy en día, más que saber un docente responder, es saber preguntar, esa pregunta que moviliza, que invita a la reflexión. Y hay ejemplos que se pueden vivir con mucha sencillez en el aula de clase. Y además, hay estudios que afirman que el bienestar emocional de los estudiantes, y yo diría de todos los que formamos parte del proceso de enseñar y aprender, mejora su desempeño académico, sus vínculos y la permanencia en los estudios. No solamente los estudiantes, sino también los educadores. En la medida en que nosotros los educadores tengamos sentido en la labor que hacemos en el salón de clase, en el aula de clase y en toda la experiencia, en ese sentido pues también podremos encontrar razones para estar. Hay una reflexión que a mí me gusta mucho y suelo comentarla acá.
cuando decimos que un educador que es soñador, que es positivo, suele ser un educador ingenuo. Es un educador que, bueno, está en una etapa romántica, que quizás todavía no termina. A lo mejor sí le hace falta esa parte romántica, claro que sí, pero por otro lado con los pies en la tierra, frente a las necesidades que tenemos y frente a las demandas de formación que nosotros tenemos cada día y nos encontramos en el aula de clase. Y les comentaba que aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y esto puede sonar también utópico, pero puedo hacer referencia a experiencias personales, cuando hemos tenido que vivir circunstancias muy difíciles en la vida y uno definitivamente dice, pero yo puedo, yo creo, yo voy. Y eso cambia la perspectiva de abordaje. Eso se modela en clase, esa actitud también se modela en el aula de clase, se modela en la relación con nuestros estudiantes. No es ser utópico, no es ser ingenuo, ni siquiera ser tonto. Es ser el maestro que invita, y perdona que lo diga de esta manera, a volar en función de todo el mundo de posibilidades que puede tener una persona en la medida en que vaya formándose para servir. Por otro lado, cuando recuerdo, y con esto sí, para poder avanzar en lo que les comentaba, todo depende de la perspectiva en la que usted se ubique. Y me voy a permitir contar una anécdota que siempre para mí ha sido muy ilustrativa. Imagínense un señor que es capaz de producir zapatos de muy buena calidad, y tiene 2 empleados y les dice, mira, vamos a pensar en la posibilidad de exportar zapatos, a ver cómo lo ven. Por favor, señor A, váyase usted a esta parte y a los 15 días envíeme un reporte de cómo usted ve la situación. Y a otra persona le dice, y usted vaya al sur, y a los 15 días usted me da el reporte de cómo ve la situación. Efectivamente, a los 15 días el señor de la A dice, jefe, excelentes noticias le tengo. En este país nadie usa zapatos. La persona que va al sur le dice, jefe, lamentablemente le tengo muy malas noticias. En este país nadie usa zapatos. Vemos entonces cómo frente a una misma realidad pueden haber perspectivas totalmente difíciles, totalmente distintas. ¿Cómo las queremos asumir? ¿Cómo las vamos a asumir? Bueno, eso no significa, por cierto, obviar, perder de vista los obstáculos que hay que resolver cada día en esta vida que nos toca vivir. En ese sentido, cuando vemos que un modelo de educación positiva consiste en generar ecosistemas de bienestar mental, físico, emocional dentro del espacio educativo. ¿Y saben qué significa esto? En primer lugar, un ecosistema, los que sabemos lo que es un ecosistema, es generar alianzas para poder caminar juntos, alianzas estratégicas para poder avanzar en términos de la propuesta, alianzas para compartir experiencias exitosas de formación. A mí muchas veces me ha gustado cuando de repente se hacen unas jornadas de encuentro de educadores, pero para contar experiencias exitosas, y llega la maestra tal a decir, yo tenía esta situación y lo enseñé de esta manera y estos fueron mis resultados. Que por cierto, esa maestra, ese maestro está haciendo investigación en el aula de clase, y de eso voy a hablar también en algún momentico sobre eso en los minutos que me quedan. En la siguiente lámina, yo no quería abordarles ahora de teorías y de cosas, pero sí, por supuesto, podemos en el contacto que nos quede, si hace falta que podamos profundizar, abordar en esto. Lo que quería era que se llevaran al menos una opción que nos luce a nosotros interesante y, en mi opinión, accesible para poderla trabajar. Entonces, por ejemplo, ¿qué implica esto? Implica abordar abordajes educativos integrales que contemplan no solo el aprendizaje de competencias y contenidos académicos, sino también la formación de fortaleza del carácter y la promoción del bienestar. Fíjense que estamos hablando no solamente de lo que el estudiante lleva desde el punto de vista cognitivo, sino desde la persona, porque hoy en día las emociones también son elementos fundamentales en la vida. Esa asertividad con la que podemos hacerlo. Me he puesto muy serio. Mi intención original era, pero me dijeron, no lo puede hacer. Yo quería bajar y decirles a ustedes, vénganse adelante, vamos a conversar, porque era la idea. Pero me dijeron, si se porta mal, casi que me decían, lo sacamos de aquí, y me portó bien. Entonces no me muevo de aquí, estoy aquí como atrapado, porque sí debo confesar, y ahora entiendo a mis pobres maestros,
que ciertamente yo tenía algún tema de intranquilidad en el salón de clase y hubiese necesitado un maestro un poco más creativo que me pudiera orientar para ver cómo yo podía utilizar esas energías. Sin embargo, bueno, a estas alturas de la vida, gracias a Dios, todavía sigo teniendo esa necesidad de portarme mal y créanme que por respeto a la norma no lo hago. Entonces, fíjense ustedes, y ya voy ahora sí prometiéndolos en los 5 minutos que me quedan en la siguiente lámina. Estás muy bien de tiempo, así que tranquilo, ¿eh? Empezamos a las 14 y 18 minutos. El señor locutor nos dio ahí la bienvenida, así que siga nomás. Bien, entonces fíjense ustedes, cuando a mí me tocaba, hace algún tiempo, convencer a mis estudiantes sobre la importancia de la investigación, yo recuerdo que, pobrecitos, de verdad, porque eran aquellas charlas de decirles, señores, investigar es una competencia absolutamente necesaria, porque hoy en día vivimos en el mundo de la sociedad de la información, y esta sobreabundancia de información, cuando nos metemos, por ejemplo, en las redes, nos obliga, a tener criterios para saber cuál es la información adecuada, cuál es la información pertinente y la fuente. Además, ustedes tienen que distinguir entre lo que es indagar, es decir, el chef que se mete en el recetario a buscar una información está investigando. A diferencia del que hace investigación científica, ¿cuál es la diferencia? Que utiliza el método científico y por eso lo hace distinto. Pero es indagar al fin y al cabo. La competencia de indagar, de investigar hoy en día es absolutamente necesaria para cualquier persona. Cuando googleas, perdónenme el término, una dirección, estás investigando. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desmitificar esa situación para que los estudiantes tengan la posibilidad, junto con su maestro, a aventurarse, a hacerse preguntas. ¿Se acuerdan cuando les decía la pregunta y no la respuesta? A hacerse preguntas. Bueno, con el paso del tiempo entendí que todo este discurso, que hasta a mí me aburría, empecé a hacerlo de una manera distinta. Y empezamos como es la vida, desde la realidad, para después hacer interpretación de ella. Y se me ocurrió y me traje este ejemplo muy sencillo para compartirlo con ustedes. Y decía, señores, vamos a tratar de identificar un problema que ustedes quisieran resolver o plantéense una pregunta a la que quisieran tener alguna respuesta. Y empiezan los muchachos desde hacer cualquier tipo de pregunta y los vas acompañando en ese proceso de poder definir cada vez mejor lo que es una buena pregunta. Porque el arte de preguntar es eso justamente, un arte. No cualquiera, no es cualquier pregunta, es una pregunta que realmente sea pertinente, que tenga sentido y además el arte del maestro es que inducir, llevar, acompañar, incentivar a sus estudiantes en ese proceso de preguntar, asociado a los contenidos que tiene que trabajar y asociado a todos los aspectos integrales que tiene que trabajar en el aula de clase. Una vez que haces ese proceso de una riqueza absolutamente interesante en el salón, les dices, bueno, muy bien, para lograr esa información o lograr la respuesta que todos estamos esperando, ¿qué tenemos que hacer? Y ellos empiezan a darse cuenta y dicen, bueno, lo primero que necesitamos es buscar información. Dice, interesante. Ellos no saben todavía o no hacen conciencia todavía de que eso es justamente lo que hace el investigador. Se plantea preguntas, tiene problemas, quiere resolverlos. Y lo primero que el investigador hace, diría por ejemplo Sampieri, es buscar literatura para saber que se ha investigado ya sobre esto. Es una manera de hacerlo. Y entonces dice, tenemos que buscar información. Yo les digo, ¿y dónde se puede buscar? Tienen en el teléfono la posibilidad, pero también pueden ir a la biblioteca. Y les digo, bueno, muy bien, vayan. Dicen, vamos, vayan. Dicen, pues estamos en clase. Bueno, justamente, vayan. Y se van. Eso sí, vengan en tanto tiempo. Y vienen. Pero entonces cada quien quería venir a contar lo que había encontrado y lo contaba con una, y estoy hablando, no estoy diciendo, ni estoy exagerando, estoy hablando de estudiantes universitarios. Imagínense cómo se puede hacer con niños, donde la posibilidad del juego está mucho más cercana y a flor de piel. Aunque no olvidemos que los adultos podemos y debemos jugar con mucha más frecuencia. Por favor, eso es otro tema y no me voy a desviar. Y entonces, de repente, dicen, sí,
pude conseguir, pero también me acordé que hay un profesor en la universidad que también sabe de ese tema. Ah, qué interesante, ¿y dónde estará? No viene hoy, pero lo voy a ir a buscar. Ese joven estaba conectado con la tarea fuera del horario, fuera de la clase, en otro momento, porque el locus de control interno, la motivación venía desde adentro y no desde afuera. No venía bajo la situación de que si lo haces bien tienes un premio. No, el premio es la recompensa dada de lo que tú te propones como plan. Y empieza ya un plan que es personal, mi necesidad de aprender. Entonces dice, bueno, mi plan es este. Y al final, sí, ya voy cerrando, me dijeron que como tenía 2 horas más, pero ya voy cortando. Y entonces, eso me relajó, primero que tenía tiempo, ¿no? Pero ya, ahora sí. Entonces, esto que ustedes ven allí es la clásica presentación del método científico, con el que todo el mundo se asusta, porque después decimos, ¿y el marco teórico qué es? No, viejo. Esto que tú tienes aquí es el planteamiento fundamental para hacer investigación. No tienes que estar en un laboratorio, no tienes que estar en la NASA, en nuestro salón de clase podemos compartir estas experiencias. Y en la última lámina que quiero mostrarles, y con esto cierro, vean ustedes que el PERMA es justamente la llevada a lo académico, pedagógico, didáctico, si ustedes quieren, esta educación positiva de la que estamos hablando. Cuando hablamos del sistema PERMA, que habla de emociones positivas, cuando habla del engagement, cómo yo me vinculo, me engancho, me comprometo, una palabra por cierto hermosa, compartir la promesa de una aventura para enseñar y aprender. Emociones positivas, cuando soy capaz de equivocarme y no por eso me siento yo cuestionado, sino al contrario impulsado a buscar la respuesta. Cuando yo, por ejemplo, tengo un propósito claro, Dios, lo primero que uno le dice a los jóvenes, y uno mismo se lo dice, viejo, siempre tienes que tener un plan, saber para dónde vas y hacer qué, dirían los jesuitas. Y finalmente, el logro que no es el cumplimiento del plan de vida, sino que son procesos que se van dando con complejidad cada vez más y mejor. Yo termino diciéndoles que ojalá algún día nuestra sociedad latinoamericana entienda sobre la importancia que tiene el educador en toda esta dinámica, porque el futuro de un país está en su educación, sin duda alguna. Y los hacedores de futuro son sus maestros. Muchísimas gracias. A la que sigue. Para articular con lo que estaba compartiendo Rafa. Rafa bueno, sin duda, y hago rápido por el tema del tiempo, sin duda que comparto el placer de estar en este espacio. Les agradecemos mucho la escucha, el respeto. Esto en términos de encuadre, porque no solo Rafa quería bajar, sino la organización, que son tan amorosos todos los equipos, Luis, bueno, toda la Secretaría de Educación, yo que quería interactuar con ustedes y hacerle preguntas, así que bueno, nos sentimos acá muy, muy homenajeados, porque sin duda es que en esto de pensar ecosistemas educativos de bienestar, tiene que ver con construir y con pensar espacios y recuperar experiencias que son comunes a todos. En esto somos colegas. Recién cuando también Jimé me preguntaba cómo presentar, yo decía, y yo soy docente primero, ¿sí? Más allá de la función transitoria que uno ocupe en un lugar o en otro, si hay cuestiones que nos definen, y todas estas cosas que les comparto tienen que ver con cómo nosotros definimos y hacemos y pensamos y diseñamos ecosistemas educativos de bienestar. Que cuando digo ecosistemas educativos de bienestar, digo cualquier espacio donde hay aprendizaje en sentido amplio, no solo formal. Digo espacios áulicos, digo espacios diversos, digo espacios de gestión, digo nuestros equipos de trabajo. Y
esta necesidad, sobre todo que si bien nosotros veníamos trabajando, investigando, y sin duda ustedes que desde distintos paradigmas y prácticas, qué sé yo, hoy cuando revisaba las notas que habíamos armado para este espacio, digo, bueno, ya Piaget, si bien decía, yo no voy a investigar eso, pero tengo claro que los vínculos positivos facilitan el aprendizaje, ¿sí? Por suerte, gracias a la investigación, contamos con nuevos paradigmas que nos tratan de invitar, de inspirar y de llevarnos a no solo diseñar nuestros espacios de trabajo educativos centrados en el aprendizaje en cuestiones pedagógicas didácticas, sino esencialmente y primero emocionales. Y yo digo que en esto nos ayudó mucho la pandemia, lamentablemente debe haber sido uno de los pocos beneficios secundarios que tuvimos de ella, de poder ver que si algo nos sostuvo en los espacios y en los equipos educativos fue la colaboración, fue la sinergia, la empatía que generamos todos al decirnos qué funciona con este recurso, qué hago con esto, cómo las familias colaboraban. Realmente en una instancia tan difícil, el aprendizaje de todos se sostuvo, porque otra cosa que caracteriza estos ecosistemas de bienestar es que todos tenemos que estar aprendiendo todo el tiempo, y es difícil transmitirle algo a un grupo de alumnos o colegas si yo no he pasado antes por eso. En relación a esta propuesta, en este esquema, Rafa les adelantaba los elementos esenciales de cómo se define desde el grupo de investigadores, su autor Seligman, Psicología Positiva. Nosotros este soporte está a disposición, la organización lo tiene y lo vamos a compartir, por allá por cuestiones de tiempo uno va como un poco rápido, pero al final les dejamos nuestros mails y estamos a disposición para compartirles los materiales que tenemos, las prácticas y los diseños que tenemos hecho en relación a esto, para que sin duda, bueno, podamos transferir, podamos compartir, ustedes nos puedan también devolver los que están haciendo en sus espacios para avanzar en este punto. En relación a los tres elementos que definen el PERMA y hacen a la psicología positiva que les enunciaba Rafa recién, hay variables o hay insumos que son específicamente educativos y que se corresponden con cada una de estas variables del PERMA y a su vez me proyectan insumos y elementos que a nosotros, los que hacemos educación, nos permiten diseñar espacios asociados con el propósito de sostener ecosistemas saludables de bienestar en los lugares que trabajamos. Yo se los voy a enunciar rápidamente, ¿sí? Tratando de... Son categorías como muy simples que cuando las compartimos y si uno las ve, ustedes me van a decir, y sí, Euge, digamos, aprendizaje colaborativo, digamos, o pensar en una comunidad de aprendizaje, sabemos que es organizar la actividad grupal, pautarla. Y en esto hago un insight con algo que traía Rafa muy importante, que en definitiva la educación a largo plazo y nuestro gran propósito es generar herramientas y competencias en nuestros equipos y en nuestros alumnos para la vida, para el trabajo. Y que a veces eso, la grupalidad, si no está sistematizada, organizada en una comunidad con roles y funciones, y que esto desde muy temprana edad es importante compartirlo, realmente podemos pensar y valorar que a largo plazo estamos pensando en qué tipo de comunidad, de país, de nación quiero. En relación al efecto ampliación y construcción, tiene que ver con todas las transformaciones que uno genera en términos de evidencia y de proyectos cuando hablamos de demandas didácticas por competencia, ¿sí? Seguramente ustedes conocerán la de casos, la de problemas, la de reto. Nosotros ahí sí, en términos de momentos en los trayectos educativos o formativos, vemos que en el nivel inicial, en los primeros años de formación, la didáctica por proyectos genera y sinergia esta posibilidad de diagramar comunidades de aprendizaje, que en cada uno de los alumnos genere roles y aprenda de espacios para trabajar con el otro, ¿sí? Pero lo importante sí
es poder pensar que tengo que generar mis jornadas de trabajo, mis jornadas educativas, pensando en qué habilidades estoy desarrollando y no centrarme en contenidos, y no centrarme en los objetos, sino en el cómo de esos objetos. Y ahí linkeo con lo que me parece una de las, de por ahí, porque el concepto no está enunciado en castellano, sino en Sabor y Flau, pero por ahí Flau escuchamos, ¿no?, a las generaciones más jóvenes hablar de el Flau. Bueno, y llevar el Flau al aula es llevar los tiempos procesuales, ¿cómo será de tan rápido que uno quiere ir que ni siquiera puede decir la palabra, ¿no? Que es, bueno, gracias, que es poder hacer que haya actividades en donde la flexibilidad no solo tenga que ver con que tengo que contener o sostener el error, sino que también haya actividades que no sean terminadas en la jornada como se habían pautado, que el proyecto de gestión tenga que revisar la agenda, que lo más importante sea que cada uno de los que están interviniendo o trabajando en esa acción puedan disfrutar, ¿sí?, el saboring de lo que se está haciendo, ¿sí? Entonces, hay una correlación directa que a mí me debería pensar que cuando yo me paro del lado de pensar la estrategia, se ve poquito ahí, la estrategia pedagógica y qué hago, digamos, en relación a una ABP, una comunidad de aprendizaje, esto de, ahí vamos ahora un poco a la gamificación, la experiencia del alumno, estoy haciendo educación positiva porque estoy flexibilizando los encuadres y me estoy basando en un modelo de psicología positiva que sostiene el bienestar. Cuando nos referimos, a ver, esta era la que había pensado primero, uno de estos días que estaba caminando por mi barrio, paso por un gimnasio y decía: la felicidad se entrena. Y yo, que no soy como muy adicta a la actividad física, mi primera lectura fue, yo no sé, tendría como muy foca felicidad si pasara por el entrenamiento, pero sí lo tomé y dije, qué interesante, porque uno de los primeros, las primeras declaraciones, propósitos del PERMA, de la psicología positiva, la educación positiva, es que las emociones se gestionan, las emociones se desarrollan, las emociones se aprenden, ¿sí? Es importante esto que a veces por ahí queda librado a, bueno, es el perfil, ella es simpática, es carismática, ella siempre es tan atenta. Los alumnos, miren, cuando hablamos de los alumnos decimos, él es tan comunicativo, su familia es comunicativa, ¿no? Y en realidad, más allá de un perfil, sí hay modalidades de comunicación, de vínculo, cuestiones que tienen que ver con perfiles personales que nosotros podemos poner en la escena del aprendizaje, ¿sí? Una de las estrategias que siempre pensamos con esto, Rafa también lo mencionaba, es siempre pensarlo sí, ¿no? ¿Vieron cuando el alumno te devuelve, no hice, no quiero, no puedo, o un colega o nosotros, no quiero, no puedo, ¿sí? La psicología positiva, la educación positiva parte de que menos por ahí es más, ¿no? Cuestiones como muy simples, ¿no? ¿Cómo hago hoy? Y pensaba en uno de los videos que vimos al principio, bueno, Ceibal tiene mucho que ver con psicología positiva, pero uno de los videos de esta directora que nos contaba, la actividad fue que los alumnos construyeran interrogantes. ¡Wow! Yo ahí me doy vuelta a Rafa y le digo, re psicología, educación positiva, re bienestar, ¿no? Ella misma cuando nosotros presos, digamos, ¿no?, de nuestra formación y todavía de algunos mandatos de siglos anteriores, la directora dice, y ahí ellos podían preguntar sobre cualquier tema, o sea, diciendo, no es que no hay objeto de aprendizaje, pero puede haber varios. Lo importante era el modo, era la habilidad, era la pregunta, era la construcción y el saboring que yo le doy al otro para hacer algo que le guste. Y esto, que también lo venimos enunciando despacito, pero es muy importante, yo les decía cuando comenzaba este tiempo, bueno, es difícil transmitir o poder comunicarle al otro cosas que
por las cuales no he atravesado. Es difícil pensar estrategias pedagógicas didácticas centradas en educación positiva o ecosistemas educativos de bienestar si los equipos de gestión no se manejan bajo estos mismos preceptos. Si yo pretendo ir al aula o a espacios de aprendizaje, porque aquí también estamos hablando de virtualidad, y los otros espacios, aparte el hablar de espacios diversos, se corresponde con que si yo pienso en una educación inclusiva, y inclusivo es todo, en todos los espacios, en todos los tiempos, ¿sí? O en diversos, ¿no? ¿Cómo hago para poder transmitirle a mis alumnos esto? Sí, si cuando me doy vuelta con mis equipos de colegas, con mis líderes, con las personas de alguna manera con las que tengo que trabajar, no trabajo en términos de sí, no genero flow, no pienso aprendizajes colaborativos y no permito que haya ampliación y construcción, ¿sí? Hablo de ecosistema cuando en el aula pasan las mismas cosas y yo de manera natural diseño esos espacios de aprendizaje, porque yo con mis equipos, el equipo técnico del cole, con mi inspectora, con la directora y con mis compañeros, trabajo de la misma manera. Esto funciona, por eso ecosistemas, en la medida que sistémicamente podamos hacer sinergia para poder trabajar. No. Vamos a algo chiquitito para ver si les puedo transmitir alguna cuestión del hacer centrado en estos paradigmas y en este propósito del ecosistema de bienestar. Que seguramente por eso, si nos ponemos a conversar y si pudiéramos hacer una rueda de compartir experiencias, ustedes tendrían muchísimas más que las que nosotros les podríamos enunciar para decir, ¿sabes qué? Eugenia, venimos haciendo Sabor y Niflau hace un montón, ¿sí? Porque una de las cuestiones que tiene que ver con el diseño de la experiencia pedagógica didáctica centrada en estas categorías de educación positiva que se sostienen en PERMA, tienen que ver con, por ejemplo, trabajar en situaciones asociadas básicamente con los sentidos y la experimentación. Cuando pensábamos esto, otra cosa nos acordábamos en pandemia, vieron que Francesco Tonucci, por suerte, nos habló mucho y compartió muchos espacios. Y una cosa que decía en ese momento es, siempre nos quejamos de que hay pocos investigadores. Bueno, Rafa siempre está muy, no solo preocupado, sino ocupado por eso, y siempre sus situaciones educativas y las que transmiten tienen que ver con cómo generamos esa formación, cómo generamos esa inquietud, ese interés en nuestros alumnos, en nuestros equipos. Y Tonucci, en un momento de pandemia, seguramente lo deben haber escuchado, muchas de las cosas que nos decían, aprovechen que los chicos agarren una receta y hagan de comer. Aprovechen que los chicos busquen cosas en la casa que no se usan para ver qué hacen con ellas, porque esto tiene que ver con poder potenciar la construcción de la pregunta, el ser investigador, y en definitiva usted, como familia, está generando el propósito de alguna manera poder pensar en dar habilidades o compartir habilidades para que sean futuros investigadores, ¿sí? Cuando yo trabajo, yo sé que aquí la mayoría de los equipos trabajan en educación inicial, educación primaria, y conozco mucho del gran trabajo, sobre todo utilizando las herramientas de lo artístico. PERMA tiene mucho que ver con eso, ¿no? El arte, la creatividad, tiene esos tiempos procesuales. Y yo puedo lo mismo resolver el problema de matemáticas, ¿sí? Nosotros sabemos que ya hemos avanzado en torno a que eso tiene que estar situado, contextuado, que tiene que haber un problema para resolver y no pensar solamente el número. Ahora le vamos a agregar algo más que tiene que ver con que cómo hacemos para mejor un día generar un supermercado o un kiosco en el aula, generar actividades creativas y artísticas que sin duda van a predisponer al otro de manera diferente. Y vuelvo al anterior,
no solo para ellos, sino también para nosotros. Que cuando tengamos una reunión de equipo para diseñar un proyecto, para empezar a pensar ese proyecto, no solo hagamos un brainstorming, ¿sí?, como hemos aprendido, y bueno, cuáles son nuestras ideas, sino que también nosotros nos pongamos a jugar, ¿sí?, que pongamos a generar ideas con otro tipo de metodologías, lo que por ahí seguramente van a haber escuchado, metodologías ágiles, rápido, que tenga que ver no solo con lo que se me ocurre, sino siempre en función de lo que se me ocurre con el otro. Aquí lo de tiempos procesuales, la gamificación es muy importante, no solo asociado, ¿no?, con el tema de lo creativo o del hacer, sino también lo importante de incorporar la norma, y que aquí lo vuelvo a asociar con, aquí tienen ustedes de nuevo los elementos de educación positiva, aprendizaje colaborativo, los últimos, de ampliación y construcción, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que en términos de diseño pedagógico didáctico, comunidades de aprendizaje para aprendizaje colaborativo, experiencias outdoor para efecto ampliación, esto que dijimos y ustedes lo utilizan mucho, ¿no? No es solo que salgo al patio del colegio, no esto que solo en la universidad le decimos vaya a la biblioteca, sino que le decimos que en la casa vaya a otros lados, que busque otros espacios, ¿sí? Que la virtualidad, que hoy no distinguimos entre virtualidad y presencial, que sabemos que estamos en este momento en una comunidad con colegas, que algunos están aquí, pero hay otros que están trabajando con nosotros y están sentados en su trabajo, en otros trabajos, en su casa. El ABP por proyecto es lo mismo que dijimos en relación a competencias. Y en el centro tienen estas cuestiones que les decía, bueno, compartir cierto insumo para poder pensar ese diseño, ¿sí? Porque si hay algo que la educación positiva tiene es, si bien está centrado en un contexto de mucha emocionalidad positiva, de mucha creatividad, de mucha apertura, mucha flexibilidad, sí está también muy centrada en el hacer. Y en el hacer, en términos a eso nos llamamos nos referimos cuando hablamos de transformaciones en términos de evidencia. Y por eso yo utilizo mucho la categoría de diseño. Yo planifico, armo proyecto, lo calendarizo, defino roles que no son estáticos, ¿sí? Roles que en nuestros mismos alumnos es bueno aprender a gestionar y liderar, pero también es bueno que en algún momento justamente lo va a hacer otro, y cuál va a ser mi función de registrar las evidencias. Ustedes más que nadie son los expertos en saber que cuando yo trabajo con la evidencia, escribo o dibujo, estoy facilitando un proceso de conceptualización. Cuando yo como equipo de gestión diseño, conceptualizo, escribo, calendarizo y evalúo, eso me permite de alguna manera poder hacer feedback y poder trabajar en los ajustes y consolidar mis proyectos. Bueno, me corren con el tiempo. Yo vuelvo a repetir, bueno, como verán, es un tema que me apasiona. Es un tema que me apasiona. Me encantaría poder compartirles experiencia concreta, y los invito a que podamos hacerlos, que generemos ecosistemas educativos de bienestar. Más heterogéneos y más complejos son, más ricos son, ¿sí? Desde la universidad y la universidad con la Secretaría de Educación, en el liderazgo de Horacio, pero de todos sus equipos, de ustedes como equipos de trabajo, nos gusta mucho compartir, comunicarnos, sabemos mucho del trabajo responsable, creativo, profesional que realizan. Ojalá nos acerquemos, me gustaría conocerlos más de cerca, y estoy a disposición, estamos a disposición como equipo y como universidad para poder colaborar con ustedes en todo lo que necesiten y juntos seguir trabajando en lo que en definitiva todos queremos, que es una educación más justa, más equitativa, más inclusiva para todos. Muchísimas gracias, los esperamos en los mails.